Dios. Muchas bendiciones, iglesia. Nuevamente la paz del Señor esté con ustedes. Qué privilegio y qué bendición poder estar juntos. Gracias a Dios por los recursos que concede a nosotros y a la iglesia en todas las naciones. Y vamos ahora entonces a compartir la palabra del Señor. Amén. Siga con ese corazón abierto, siga con esas ganas de recibir más de Dios, siga con ese deseo de conocerle más a Él. Eso es algo que continúa cada día transformando nuestras vidas. Hoy lo hacemos a través de de esta transmisión. En los tiempos antiguos los apóstoles escribían cartas a la iglesia, se reunía la iglesia, leía las cartas, las meditaban y daban normas conforme a estas cartas, conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios mandaba, y hoy estamos aquí. Yo quiero que cierre sus ojos ahí como esté, en su casa, en su patio, en su sala, y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Bendito Padre, Señor amado Dios, seguimos en tu presencia. Creemos que tú estás a nuestro lado, Padre, y qué bueno saber, qué bendición que estamos juntos, Dios mío, en un mismo espíritu, Dios. Como decía el apóstol Pablo, no estoy con ustedes en cuerpo, pero en espíritu estoy. Así estamos nosotros, por la unión del Santo Espíritu de Dios, porque Dios así nos lo permite y nos lo concede. Háblanos, Señor, háblanos, transforma nuestras vidas, te necesitamos en un tiempo de crisis, en un tiempo de hambre de tu palabra, en un tiempo, Padre, donde tantos andan perdidos, donde tantos quieren volver aquí a tu casa, a tus pies. Abre nuestros oídos en nuestro entendimiento, Padre, quita la distracción, Padre, que podamos concentrarnos en tu palabra en estos momentos, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Le quiero invitar para que abra su Biblia allá en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amén, abra su Biblia, vamos a usarla, su celular. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y también en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 2 al 4. Amén, gloria a Dios. Una carta de Pedro cortita. Un poquito para encontrar un poquito de dificultad, pero si no, por favor, esté bien atento, ¿sí? Amén, vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a ir a Apocalipsis, un libro que está allá al final, obviamente. Vamos a leer el Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 al 4. Amén, leamos y escuchemos. Sé vigilante, 3 versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén, gloria a Dios por esta preciosa palabra. Mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos escucha, yo le pido al Señor de que le conceda hoy fe, de que si no tenemos a veces esa total fe en la palabra de Dios, guarde esto en su corazón. La palabra de Dios es la verdad, la Biblia es la verdad absoluta, por sobre todo aquello que podamos escuchar. La Biblia dice la verdad, Dios no miente, y la Biblia es la palabra certera, eterna para todas las épocas. Y entonces vamos a la palabra del Señor. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos gustan que nos hagan promesas? Es muy lindo recibir cuando alguien te hace alguna promesa, te promete algo, alguna cosa, algún presente que uno desea. Y aún más lindo es saber que a uno le promete a alguien que cumple las promesas, ¿cierto? Uno saber y decir, esta persona me prometió algo y yo sé que voy a recibirlo. Amén.
También cuando uno era niño, que los papás le hacían a uno promesas y uno las recordaba y uno le recordaba a los padres, al papá, a la mamá, mira que me has prometido esto y yo lo quiero y yo lo deseo, y son lindas las promesas. Pero hoy también hay alguien que está haciendo una promesa que ya ha hecho. Yo creo que muchos de nosotros en este tiempo hemos escuchado innumerables promesas de Dios, y Dios sigue hoy haciendo promesas. Dios sigue hoy hablando a través de su palabra, como dijimos, que es la verdad. Y Dios no solamente Él puede librarnos de las tribulaciones en esta tierra, porque Él ha hecho promesas para bendecirnos en esta tierra, promesas que nos dan fuerza, que nos dan fe, que nos dicen sí, podemos llegar hasta el fin porque Dios lo ha hablado y lo ha prometido. Y Dios también nos hace promesas eternas, promesas que van a venir luego, promesas que van a venir digamos en los tiempos finales, y nosotros como hijos de Dios también debemos recordarlas, amén. Y si estás buscando a Dios en este tiempo, debemos conocerlas y aprenderlas. Entonces dice este versículo en 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa. ¿Quién está prometiendo aquí, iglesia? Es el Señor que viene y promete, no es cualquiera que viene y promete. El hombre puede fallar y hasta puede olvidar, pero aquí hay un Dios eterno, grande, que ya habló y Él no olvida lo que promete. Ese Dios que prometió es ese Dios que creó los cielos y la tierra en gran poder. Es ese Dios que sustenta el universo y también sustenta tu vida. Es ese que da la última palabra en cada asunto de esta humanidad, sea en un caso particular, sea en medio de esta pandemia que enfrentamos. Vamos a meditar en algunas promesas que Dios nos ha hecho para este tiempo. Dios nos ha dicho que Él está con nosotros y no nos abandona, que no nos deja, que cada día Él ha estado con nosotros y que Él envía la presencia de su Santo Espíritu para acompañarnos y llevarnos a toda la verdad. Él ha prometido que nada nos faltará, porque en Jesucristo todo lo tenemos, y que nos dará sabiduría para saber administrar lo que tenemos. Amén. Dios ha prometido que Él está ahí en las noches, en la mañana. Él ha prometido eso para este tiempo, pero Dios también ha prometido cosas para el futuro eterno. Hermano, mi hermana, amigo y amiga, agradezcamos a Dios por los gobernantes, médicos, científicos y cada servidor de áreas esenciales. Hermano, pero nuestra vida está en las manos de Dios. La actual crisis está en las manos de Dios. Dependemos de Él, dependemos solamente de ese Señor grande. Quitemos nuestros ojos de los hombres, porque a veces solo depositamos nuestra esperanza y confianza y esperamos recibir ayuda de aquí, de allá, del político, del hombre, del gobernador que dicta normas. Pero mi hermano, este es un tiempo para esperar en el Señor, en el Creador. Él es el que da esa palabra sobre cada vida, el Creador. Enfoquémonos en Dios y su palabra, enfoquémonos en Él. No comencemos nuestros días renegando, criticando o levantándonos contra el otro, contra el amigo, contra el familiar, contra el hermano, no, sino que podamos levantarnos para exaltar a Dios, para decir: yo creo en Él y me concentro y me enfoco en ese Dios poderoso. Entonces crea, hay un Dios grande que promete, no es cualquiera, es ese Dios poderoso, creador y eterno. Y ese Dios que prometió, Él es fiel y verdadero, amén. Él es fiel y verdadero, o sea, Él nunca va a dejar de cumplir lo que Él dijo, lo que salió de su voz. Y Él es verdadero porque en Él no se halla el engaño, no se halla la mentira. Aquí promete quien no miente. Él no se arrepiente, Él no quiere, hermanos, acabar con el hombre, Él no quiere acabar con la humanidad, Él no quiere venir a destruir la tierra, pero Él tampoco retarda su calendario. O sea, Él tiene un tiempo estipulado para cada evento en esta tierra y en nuestras vidas. Él no llega ni antes ni después. Él cumplirá y será realizado lo que dijo. Amén. Entonces, hermano, recuerde que Dios te hace promesas y te cuida aquí en la tierra, pero ese Dios también hoy vamos a conocer más de lo que Él nos promete para ese futuro venidero, para esa vida eterna que alcanza aquel que está en Cristo Jesús y para aquel que quiere recibir a Cristo Jesús como su Salvador.
Amén. Dios quiere bendecir tu presente, pero también quiere que tu futuro sea glorioso y celestial. Yo me alegro de muchos que están volviendo hoy sus ojos a Dios y confían sus días en Él y depositan sus cargas, sus preocupaciones en Él. Él es lo mejor y esto es excelente, poder confiar nuestros días a Él. Hermano, vamos a seguir pensando un minuto sobre ese Dios tan grande. Dice, Él nunca llega tarde y jamás se atrasa. En el primer versículo que dice, nunca Dios llega retrasado. Muchos pensamos que Dios es lento, que Dios no falta, que algunas cosas no nos van a tocar, pero mi hermano y hermana, esa lentitud que muchos piensan, en realidad es la paciencia de Dios, es la paciencia del Señor para salvación. Por eso este título, este mensaje se llama Paciencia para Salvación. Entonces Dios no es lento, Él en realidad está esperando que muchos se vuelvan a Él, y esta palabra quiere decir que Dios ha dado suficientes oportunidades, que Dios ya ha llamado de muchas maneras en toda la tierra a cada persona. Entonces atendamos a ese llamado, que a veces pensamos, pero yo veo todo tan lejano. No lo dude, Dios se manifestará. A veces decimos, estoy cansado. Dios te dará las fuerzas para soportar y resistir hasta el final. A veces decimos, pero yo no lo entiendo. Así no entienda, crea en la palabra del Señor y pídale ayuda al Espíritu Santo, que le dará el entendimiento, porque nuestro Señor viene, iglesia, y nos corresponde vigilar y esperar. Amado amigo y amiga, Cristo es real y Él quiere presentarse a tu vida, y Él quiere decirte que Él va a volver y Él va a llevar con Él todos los que estemos en Él, perseverando en su palabra. Entonces ese Dios es paciente y Él ejerce la paciencia para salvación. Amén. Él no es lento en su obrar. Él es paciente. Vamos a leer nuevamente el primer versículo. Sigamos leyendo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, como decíamos, algunos que piensan que Él va a llegar lento, sino que es paciente para con nosotros. Y el apóstol Pedro está diciendo a ustedes, a nosotros en algunas versiones, o sea que Él no estaba hablando solo a aquellos que no creen en Jesús, Él estaba hablando a la iglesia, y dice, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y le estaba hablando a la iglesia. Pedro escribió esta carta unos años después de que Cristo ya había ascendido a los cielos, y entonces él dice, Pedro dice a la iglesia, todos es tiempo de meditar, todos aquellos que aún no se entregan a Cristo es tiempo de reflexionar. Entonces Dios siempre estuvo presente. Vamos a resumir algunos eventos de la Biblia rápidamente. Dios estuvo allí en el huerto del Edén cuando también pasó no solo la creación, sino también la caída de Adán y Eva. Dios estuvo cuando se multiplicó la maldad. Dios estuvo cuando vino el diluvio. Allí estaba el Señor. Allí cuando pasó lo de la torre de Babel, cuando Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, Dios estaba llamando a los hombres y presentándose y revelándose. Cuando llegó el tiempo de José en Egipto, cuando Moisés tuvo que salir con el pueblo al desierto, Dios estaba allí en medio del desierto. Cuando luego vinieron el tiempo de los jueces, luego vino el tiempo de los reyes con David, Salomón, Dios estaba allí. Dios estaba formando a su pueblo y levantando a sus líderes. Pensemos cuando vinieron después de los reyes, esos dos reinos divididos, que el pueblo fue llevado al cautiverio. Dios estaba allí haciendo su perfecta voluntad. Cuando volvieron del cautiverio, cuando estaba allí Israel bajo el imperio de Roma, Dios estaba aún en situaciones que uno dice, situaciones adversas, situaciones de paz, Dios estaba. Y ahora piense en la revelación más bonita que pudo haber acontecido en la historia, cuando Jesús viene y pisa la tierra. Allí obviamente Dios estaba, porque Jesús era Dios
y estaba de una manera cercana, lado a lado con la humanidad, nuestro Jesús como hombre. Entonces Dios siempre ha estado a través de la historia, de toda la iglesia, lo que ya la humanidad ha vivido. Esta no es la única pandemia que vive la humanidad. Ya han pasado muchas pandemias, muchas guerras donde han muerto millones. Entonces Dios siempre ha estado con la tierra, con la humanidad, ayudando y recibiendo a todo aquel que le busca. Pedro escribía en un contexto, por lo que vemos, lo que leemos en este versículo, que era un tiempo donde había muchos burladores, ¿no? Los estudiosos dicen que era un tiempo donde mucha gente se levantaba en sarcasmos, ironías contra la palabra de Dios, obviamente contra Jesucristo. Muchos se burlaban de esta fe. Y en muchas veces acontece esto, ¿no? Que muchos se han levantado contra Jesús, contra la iglesia, en contra de las promesas de Dios, pero la invitación que Dios nos hace es a creer, y crea que ese Dios que promete es fiel, verdadero, no llega tarde. Amén, la obra es de Dios, la iglesia es de Dios. Muchos se levantan a veces estorbándole al otro para ir a los pies de Jesús, mis hermanos, pero crean los tiempos de Dios, que es perfecto. Los tiempos de Dios son perfectos y Él siempre da oportunidad. Este Dios amado, Él da la mayor y mejor promesa. Amén, Dios da la mejor y mayor promesa. Vamos a hacer aquí digamos así, algo matemático, sumando dos conceptos. Creer, un concepto más, seguir a Jesús, eso es igual a ¿qué? Piensen en eso, creer, o sea, ejercer nuestra fe, y seguir a Jesús. Eso es igual a, ¿sabe qué, mi hermano, mi amigo? A la vida eterna. Aquellos que creen y siguen a Jesús, no solo que le conocen, sino que toman la palabra de Dios y la hacen real en sus vidas, en la iglesia, en cada día, en su lugar de trabajo, en las calles, que son luz. Esos tenemos la vida eterna. Y las puertas no están cerradas aún para esa vida eterna. Aún esa puerta que muchos le llaman la puerta angosta, es angosta, pero aún sigue abierta para todos aquellos que entrarán hasta el reino de los cielos. Esos no seremos destruidos. Nosotros sabemos que hay una muerte en esta tierra, pero en la eternidad también hay una muerte. O sea, los que también están sin Cristo están muertos espiritualmente, pero también vendrá un juicio en la eternidad. Pero aquellos que estemos en Jesús no seremos víctimas de esa segunda muerte, no pereceremos, no seremos destruidos. Recuerde nuevamente esta frase: Dios bendice nuestro presente, pero quiere que nuestro futuro sea glorioso y celestial, que estemos en el cielo, porque hay un cielo que espera también por aquellos que caminan con Jesús. Esta es la mayor promesa. Poder ir usted allí a aquel lugar donde usted no tiene dolor, hambre, enfermedades, y lo mejor es ir también con nuestras familias. Entonces, que Jesús venga y gobierne sobre nosotros y sobre nuestras familias. Lo necesitamos. En Jesús está el sello de sus promesas. Usted dice, bueno, esta promesa, ¿cuál es la garantía? Es Jesús. Las promesas fueron dadas en el Antiguo Testamento. Sí, la Biblia no fue algo que se escribió por libertad humana, por casualidades, porque alguien quiso, no. La Biblia tiene un orden y un propósito. Sí, y en el Antiguo Testamento, digamos 1000 años atrás, 700 años atrás, miles de años atrás, 2000, 4000 años atrás, desde Génesis ya se hablaba de Jesús. Y Jesús vino a cumplir todo eso en su nacimiento como ser humano, en su muerte y resurrección, en el cumplimiento de esas promesas. Allí está el sello de toda su palabra. Entonces es por Él solamente que nuestra vida eterna es real. Si no fuera por Cristo, quien murió en la cruz para darnos un lugar en el cielo, nada tendríamos. Muchos no entendieron a Jesús cuando caminó en la humanidad. Muchos lo veían a Jesús juntándose con los pecadores, acercándose a la prostituta, al enfermo de lepra. Jesús iba, y también Él tenía una vida humilde, y aún en su muerte Jesús sufrió en la cruz. Vino como un siervo sufriente, como algunos lo llaman, el siervo sufriente, y muchos no creían que ese Mesías Salvador podía venir de esa manera.
En esa primera venida, en esa primera vez que Jesús pisa la tierra, Él vino a servir, a enseñar. Pero en su segunda venida, y ahora usted dice, ¿cómo? ¿Hay una segunda venida? Sí, Cristo va a volver. Él vino la primera vez, cumplió su misión, subió a los cielos y hay una segunda venida de Jesús. Dice la Biblia, tome nota porque no sé si nos va a dar tiempo para buscar, en Apocalipsis 19, ahí en los versículos 11 y 16, ¿sí? Del capítulo 19 de Apocalipsis, dice cómo va a ser esa segunda venida. Yo les resumo. Dice en la segunda venida, dice, será entre las nubes, cielos abiertos, con trompeta en su caballo blanco y con ejército como rey conquistador. Y yo ahora pensaba, ¿no? Justo hoy el catolicismo celebra la llegada de Jesús a Jerusalén, cuando Él entra sobre un asno, ¿cierto? Cuando muchos ponen ramas, digamos ramas de las palmas en el camino, y muchos le decían Hosana, ¿cierto? Tenemos ese texto bíblico y conocimiento. Muchos le decían Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en nombre del Señor. Yo tengo aquí el texto bíblico, le dice así, Hosana al Hijo de David, sí, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces muchos allí alabaron y decían, Él es el Hijo de David, o sea, el Hijo de Dios. Abro un paréntesis, ¿no? Esos que en ese momento le decían Hosana al Hijo de David fueron también luego esos que estaban gritando crucifícale. O sea, la salvación no es una emoción, no es algo que alguien nos avive o nos lleve o nos obligue, sino que es algo en serio y es algo que va a tener resultados, la salvación, resultados hermosos en esta vida y en la otra. Entonces ese Jesús que un día uno dice, bueno, Él entró en un asno, en un burrito, humildemente, pero luego Él vendrá, dice la Biblia, en un caballo blanco, como rey conquistador, con su ejército de ángeles y con su iglesia. Él vendrá así. Entonces, pasando ya digamos a esa segunda gran promesa, ¿cierto? De parte de Dios, tenemos la primera, que es la vida eterna, que por eso yo la quise hablar, porque no se puede olvidar. Dice la palabra que guardemos esa salvación con temor y temblor, como decía el apóstol Pedro, aún escribiendo a la iglesia y a todos. Dicen, son tiempos para esperar al Creador, son tiempos para vigilar. En Apocalipsis, yo no lo voy a mencionar mucho, pero sí voy a citar el texto que leímos de Apocalipsis 3 al inicio. Voy a citar estas palabras que dicen, sí, despierta, dice, levántate y vigila y fortalece aquello que aún en lo cual hay vida. ¿Sí? Eso es el llamado de Dios, a vigilar, y esa llamada de arrepentimiento también es para la iglesia. Sí, esa llamada de meditar en los caminos del Señor, en saber cómo estamos caminando, cómo estamos transitando en esta tierra, también es para la iglesia. O sea, no solo para aquellos que dicen, yo aún no me entrego a Jesús, aún hay algo que me cuesta, aún hay algo que no puedo. Hermano, amigo, siga a Jesús. Es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas, es lo mejor que puede venir y transformarnos, y es esa poderosa palabra que sigue transformando vidas. Amén. Entonces volvamos a hablar un poquito de la venida de Jesús. Sí, esa venida de Jesús, como ya lo dijimos, que está en Apocalipsis 19. No voy a entrar aquí a narrar muchas cosas en lo que será en escatología, o lo que se dice, lo que estudia los tiempos finales, ¿no? En la Biblia, pero voy aquí a mencionar algunas cosas que ya muchos autores también han estudiado, y según nuestra doctrina. ¿Qué es la doctrina? Son esas enseñanzas fundamentales que son nuestra fe, por lo cual regimos nuestra fe, por lo cual caminamos, en lo cual nos sustentamos. Porque la iglesia también se pregunta, ¿y cuándo que la iglesia será arrebatada? Realmente la Biblia dice que nadie sabe esa fecha, ese día, pero la iglesia sí será arrebatada. ¿Cómo será este arrebatamiento? Ese arrebatamiento en primera los Tesalonicenses 4, 16, 18 dice, hablando del arrebatamiento, o sea, la venida de Jesús y el arrebatamiento son dos hechos diferentes. Sí, primero el arrebatamiento y luego la venida de Jesús.
El arrebatamiento, dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es hoy el llamado a alentarse, a decir perseveren, a decir que no sabemos el día de ese arrebatamiento, pero las señales, dice, hay que estar vigilando y hay que estar aguardando, porque las señales de los tiempos finales, que muchos ya hemos escuchado allá en Mateo 24, se van cumpliendo. Entonces tenemos que estar ahí atentos, porque en un abrir y cerrar de ojos será ese arrebatamiento. Y dice, la iglesia se encontrará con Jesús en las nubes. Les voy a aclarar otros 2 puntos. El arrebatamiento será secreto e instantáneo, y la segunda venida será visible para todos. Entonces, digamos, pasará el arrebatamiento, la iglesia se irá con Jesús su Salvador, se encontrará en las nubes, y luego de eso habrá, dicen algunos, un pequeño tiempo, pero la Biblia sí registra que luego de eso viene la tribulación y la gran tribulación, ¿sí? Los estudiosos, la Biblia ya habla de eso, dice que serán 7 años de tribulación y gran tribulación, y luego de eso viene la venida de Jesús, que esa segunda venida de Jesús es cuando Jesús vendrá y pisará la tierra por segunda vez como rey conquistador, y a ejercer juicio y aún a tener algunas guerras, vamos a decirlo así, contra algunos que seguirán luchando contra Jesús. Entonces esto es la segunda venida, y esa es la segunda, es una promesa tan importante que Pedro decía, ¿no? Como escribía en el versículo que leíamos de entrada, Pedro decía, Dios no es lento, y todo lo que Él hace lo cumplirá, y es muy oportuno tener este conocimiento también como hijos de Dios, como usted que se acerca a conocer a Jesús. Tenemos el arrebatamiento, que Jesús vendrá por su iglesia, ¿cierto? Luego tenemos la tribulación y la gran tribulación, y luego la segunda venida de Jesús. Un tema interesante, pero hermanos y hermanas, estos tiempos es bueno estar instruidos en la palabra. Amén. Es bueno dedicarle tiempo. Yo sé que hoy muchos dicen, ¿y qué hago en la cuarentena? ¿Cierto? Y muchos dicen, bueno, voy a tomar hasta un curso de cocina, voy a dedicarme a ver en la internet también clases de ejercicio físico, de gimnasia. Muchos dicen, voy a hacer un curso, yo que sé, de maquillaje, de belleza, o voy a pasar más tiempo con los hijos, comparten material con sus hijos, y todo esto es bueno. No se dice que eso es malo, pero también dediquemos tiempos a buscar a Dios y a leer y a buscar algún curso bíblico. Si usted no sabe algún lugar o algún pastor, digamos uno que tenga una buena doctrina, pregúntele al pastor, me puede preguntar a mí, sí, porque también es un tiempo para tomar un curso bíblico, para leer la Biblia. Abro otro paréntesis aquí, les invito a que sigan leyendo el libro de Hechos. Estamos leyendo todos juntos la iglesia, y vamos allá, que yo voy mandando algunos mensajes de vez en cuando para recordar, para destacar algún pensamiento. Entonces es tiempo también para eso, para meditar. Todas estas cosas que Dios permite también es para generar una reacción en la humanidad y en la iglesia. Amén. En todo esto que Dios permite, Dios sabe el alcance hasta dónde llegará. Entonces hay que estar firmes en Dios. Hermano, hermana, escuche la palabra, lea la Biblia, haga estudios bíblicos sobre la Biblia. Porque a veces muchos quieren escuchar siempre, digamos, predicaciones de prosperidad, predicaciones de motivación. Hay muchos que se pasan escuchando videos de profecías aquí, profecía allá. Hay muchos que se pasan investigando sobre los hechos de ahora y las confabulaciones de las logias en el mundo hoy, que son temas, digamos, que llaman la atención. Hay muchos que también quieren escuchar, digamos, otros temas, solo predicaciones de milagros, de sanidad, y todo esto. Algunas cosas son buenas, pero lo más importante es, hermano, vaya, lea la Biblia, tome un curso recordando sobre la vida de Jesús, tome un curso sobre las cartas de Pablo, sobre Hechos, vaya y haga un curso en la internet, una lectura también sobre Apocalipsis, y entonces es tiempo para eso.
Amén. Vamos aquí a entrar a la parte final. El último punto de nuestro estudio bíblico hoy es: Él quiere que todos se arrepientan. Ya habíamos tocado ese punto. Hermanos, amigos, nuestra paciencia y estilo de vida temeroso de Dios son expresiones y evidencia de la fe, confianza y compromiso con Él. Amén. Nuestra perseverancia, nuestra obediencia, nuestro servicio a Dios, todo eso en la parte de obediencia, seguir la Biblia y nuestro testimonio son testimonios de qué, de decir: esta persona realmente confía, esta persona realmente tiene fe, esta persona realmente mira a Dios, esta persona no mira al hombre, porque si vamos a mirar al hombre y sus errores, nadie sería salvo, pero si miramos a Cristo, diremos sí, llegaremos hasta el final y estaremos con Cristo en la eternidad. Entonces Él quiere que todos se arrepientan. ¿De qué? Del pecado. El pecado es eso que nos separa de Dios, es eso que nos hace darle la espalda a Dios, es aquello que a veces nos aferramos tanto que digo: no puedo renunciar al pecado y me cuesta y no puedo seguir a Dios. Pues cuando clamamos y pedimos la ayuda de Dios, Él nos ayuda. Y cuando tenemos fe, vemos esa maravilla de Dios. Dios quiere también que nos arrepintamos de decirle no a Jesús, de irnos lejos de la casa del Padre como los hijos pródigos, de volver a Él. Dios quiere que nos arrepintamos de rendir culto a otros dioses, de rendir culto a nosotros mismos, de decir yo, mi necesidad, yo, en el egoísmo. Dios quiere que nos arrepintamos de no buscar su palabra, de no predicar, de no obedecer. Dios quiere que dejemos la deshonestidad, la hipocresía, que nos sintamos que somos dueños de la justicia. Eso tampoco nos compete, hacer justicia. Eso decir yo defiendo, yo hago justicia, eso también es un pecado, porque dice que toda la justicia, la venganza está en manos de Dios. También arrepentirnos de estorbar a otros para ir a Jesús, estorbar a los hermanos, a los amigos, a la familia de ir a Jesús. Eso es un pecado y Dios nos llama a esto. Paciencia con la raza humana tiene el Señor. Él sabe que muchos creerán y muchos se arrepentirán. Muchos dirán que sí. No porque Él ruegue, porque Dios se humille, sino porque Él es bueno, porque Dios ama, porque Dios espera. Él seguirá siempre siendo el Dios superior, eterno, pero su amor lo lleva a dar oportunidad a la raza humana, porque ese es el plan de la salvación. Querida iglesia, amigos y amigas, el arrepentimiento tiene recompensa. Seremos receptores de su promesa de la vida eterna. Estaremos con Él cuando Él venga por su iglesia, y aún vendremos y volveremos a la tierra en la segunda venida de Jesús. Iglesia, difunda la palabra de Dios. Él seguirá llamando y muchos atenderán. La palabra actuó y seguirá actuando, transformando vida y corazones. Mire a otros, mire su vida y mire el testimonio de otros que han batallado. Es por la palabra de Dios que las personas renacen espiritualmente, como el apóstol Pedro escribió en su primera epístola, diciendo, sería el capítulo 1, versículo 3, pues habéis renacido no de simiente corruptible, no del hombre de la carne, sino que nacimos de lo incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén, como decía el pastor. Hoy estamos pasando un tiempo difícil. Hay muchos que pasan por tiempos peores, naciones que están sufriendo, que declaran la batalla perdida contra el virus, pero nosotros estamos con Jesús. Y Jesús en su misericordia puede escuchar. Él escucha, digo yo, Él escucha, pero podrá también obrar conforme a nuestras oraciones, conforme a la humillación. Dice la palabra, rasguen sus corazones delante de Él, no sus vestiduras, rasguen sus corazones. Den a conocer la palabra de Dios, no los argumentos propios de quejas, de reclamos, no. Den a conocer y ocupémonos en conocer la palabra del Señor. Hoy leíamos en Hechos un libro bíblico, ¿cierto? Para aquellos que nos escuchan, Hechos, un libro de la Biblia. En la Biblia primitiva, muchos morían y sufrían por predicar la palabra. Hoy leíamos sobre la muerte de Jacobo o Santiago, ¿cierto? Un discípulo de Jesús que murió a espada.
por la palabra de Dios. Pedro también ya iba, digamos, casi a morir, pero por un milagro que Dios envió un ángel fue librado de la cárcel, pasando por 4 grupos de, digamos así, de soldados de vigilancia. Él salió libre y muchos aún estaban dispuestos a morir por esa palabra. Amén, hermano, permanezca en las palabras del Señor. Eso es lo que da vida. Vida en la tierra, bendición en la tierra, vida eterna y bendición eterna. Que su futuro, hermano, sea glorioso y celestial, amigo, amiga. Ese futuro espera para los que estemos en Cristo Jesús, nuestro amado. Salmo 103:8, voy a terminar con este versículo. Dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Entonces hoy vemos, ese es el deseo de Dios, que todos se salven, un deseo del corazón de Dios por su gran amor, pero no es un decreto. ¿El decreto cuál es? El decreto es todos los que estén en Jesús, en el Salvador, todos los que estemos en Él, esos seremos salvos. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a orar, concluyendo ya esta palabra. El Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, promete y cumple. Seamos herederos de la promesa, recibiendo a Cristo y permitiendo que Él gobierne en nuestros días. Bendito Padre, soberano Rey, seguimos en tu presencia y te agradecemos por esta palabra. Gracias por hablarnos, Dios mío, a través de esta carta de Pedro, un versículo, leyendo también algo de Apocalipsis, donde se nos llamaba a vigilar, donde se nos llamaba a esperar, a buscar a Jesús, a arrepentirnos de nuestras maldades, Padre, a permitir que aún este tiempo, Dios, de sufrimiento, de cuestionamientos, de incertidumbre, que aún en este tiempo podamos ser renovados, ser tocados, ser transformados, que vengamos llenos del Espíritu de Dios. O sea, que si volvemos a las iglesias, que si estamos en nuestras casas transbordemos del Espíritu Santo de Dios, que si bien, Padre, nos ocupamos en tareas de esta tierra, Padre, y que son también buenas, que nos ocupemos en Dios, en nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, toca las vidas allí donde están las familias reunidas, Padre, puede ser 1 o 2 personas, Dios mío, glorifícate, Dios, llama, Santo Espíritu de Dios, llama, Padre, aquellos que aún siguen endurecidos, negándose a Cristo en el orgullo, en la vanidad, mi Rey amado, liberta, Dios, liberta, Padre, rompe cadenas, rompe, Padre Santo, el orgullo, rompe, Padre Santo, toda atadura del enemigo, Padre, reprende al enemigo en su maldad y furor que se levanta contra tus siervos, contra la iglesia, Dios, y concédenos la victoria en el nombre de Jesús, hermano, amén. Hermano, Dios sigue llamando, Él no miente, Él no se arrepiente y Él volverá. Dios le bendiga, un abrazo muy fuerte, saludos para todos.